Con el fin del 2025 llega también el momento de regresar y decidir cuáles fueron nuestras cosas favoritas del año. Durante el 2025 empecé a compartir muchos más de mis gustos fuera de solamente películas o series, así que este año agregué categorías. Hablaré de películas y series, videojuegos, musicales y libros. También en algunas de estas categorías tengo menciones honoríficas que aunque no estuvieran en mi top 5 creo que merecen mencionarse. Empecemos por películas. El año pasado mi película más esperada era Fantastic Four y lamentablemente este año está en el top 5 de películas. No sé si fue de verdad la expectativa que tenía de esta película y de esta historia. Creo que la vara estaba demasiado alta para una química muy buena en familia. Mi mayor crítica de esta película creo que es el pacing de todo. En el número 4 está Superman. Yo nunca había sido una persona que le gustara DC. Tuve momentos en los que veía el contenido de DC en las series de CW, vi muchísimo Flash, creo que fue la que más vi. Tengo de hecho un Funko de Flash. Cuando escuché que James Gunn iba a estar a cargo de esta nueva era de DC, la verdad es que me puse muy feliz porque de mis películas favoritas del MCU son las de Guardianes de la Galaxia, así que tenía mucha fe en que hiciera algo muy bueno. Creo que la parte cringe de DC está siendo abrazada, pero sí hay una parte mucho más humana también detrás de estos personajes y sobre todo creo que Superman fue un gran comienzo para la nueva era de James Gunn. También vi Peacemaker, la temporada 1 y 2, y la verdad es que me está gustando mucho. Mi top 3 es Thunderbolts. Thunderbolts era otra película que yo esperaba, pero era raro porque esperaba con ansias por ver a estos personajes, pero no tenía muchas expectativas acerca de la historia. Creo que hicieron una transición muy buena de lo que tenían, sobre todo siendo una película que venía antes de Fantastic Four, tenía que quedar muy bien. Sin embargo, la verdad es que creo que lo superó. Estos personajes no solamente funcionan bien juntos, pero la historia que decidieron contar también está muy bien hecha y la verdad es que incluso lloré en el cine. Creo que la vi unas 2 veces y otras 2 más cuando salió en streaming. Creo que esa es en realidad la evaluación final de si una película es buena. Así cuando la ves de nuevo, todas las cosas que te gustaron la primera vez siguen ahí. Y para mí, sí. En el número 2, sorprendentemente para muchos de los que me conocen, está Wicked for Good. El año pasado Wicked fue mi película top. La verdad a mí me gusta mucho más incluso el segundo acto de Wicked, porque es cuando Elphaba ya está en su poder completamente. Creo que no le pusieron tanto amor como en la primera. Y también hay algunas cosas que a mí siento que me sobran. La verdad la historia estaba muy bien hecha y no sentía que necesitara agregarse ninguna canción. Esta segunda parte se sintió como si ellos supieran el fenómeno que iba a ser la primera parte y entonces se prepararon para, ok, ¿qué vamos a hacer para premiaciones? ¿Qué vamos a hacer para Óscares? Y está bien, pero de nuevo creo que se descuidó mucho esa magia que tenía y esos detalles muy especiales que tenía la primera. Entonces por eso Wicked no fue mi top. De nuevo, antes de decir el número 1 voy a decir algunas menciones honoríficas. Primero está The Life of Chuck. Es una película que creo que tenía mucha intriga de conocer porque el marketing se hizo de una forma muy inteligente. La forma en la que está estructurada está muy bien hecha también. Sigues a ciertos personajes durante la película y hasta el final casi entiendes qué es Chuck, quién es y qué es lo que sucede con él. Si no la han visto de verdad, véanla, está muy buena y las actuaciones también son buenísimas. Mark Hamill y Tom Hiddleston están en esta película, entonces no sé si con eso los pueda convencer. Y la otra mención honorífica que tengo aquí es Cómo entrenar a tu dragón, porque, y si no han visto mi reseña de esta película, la pueden ver, está aquí en mi canal, pero para mí es hasta el día de hoy el mejor live action que se ha hecho. Solamente por eso debe tener una mención honorífica. Mantuvieron la esencia de la película y creo que todo el casting estuvo muy bien hecho y la verdad es que estoy
muy emocionada por la segunda parte de esta película. Ahora sí, mi top película del año es Frankenstein. Esperaba mucho esta película por el hecho de que estaban Guillermo del Toro y Oscar Isaac, y en un inicio estaba Andrew Garfield también. Y debo decir que aunque seguía emocionada porque pues Guillermo del Toro es un tesoro nacional, no estaba tan emocionada como cuando estuvo originalmente Andrew Garfield. Obviamente la iba a ver porque es Guillermo del Toro y de nuevo es un tesoro nacional, tenemos que apoyar todos los proyectos que haga. Y la verdad es que estuvo muy bien, siento que no fuera de nuevo con tantas expectativas al cine, porque al final me pude sorprender mucho más de las actuaciones de todos y en especial de Jacob Elordi. Es una historia que se siente muy humana y que se siente hecho con mucho amor y es 100% eso. Oscar Isaac sabía que lo iba a hacer genial, pero el que más me sorprendió genuinamente fue Jacob. Lo único en lo que lo había visto anteriormente era Euphoria y creo que este odio por el personaje me había hecho como odiarlo a él también, lo cual no está bien, pero ahora entiendo que era solamente porque era muy buen actor. Esos fueron mis top 5 películas del año y ahora voy a pasar a series. Me di cuenta que como tal no terminé tantas series como me hubiera gustado. Este fue un año en el que creo que me enfoqué mucho más en ver películas que series, pero de las que terminé tengo algunas menciones honoríficas también y mi top 5. En el número 5 también sorprendentemente está The Last of Us, la temporada 2. Creo que de nuevo es una historia, es un caso similar a Wicked. Me gusta mucho esta historia porque es una muy buena historia, pero siempre hay cierto choque con el resto de la audiencia y se entiende. El no poder separar a un personaje de su actor es muy peligroso. Y pensé que ya lo habíamos entendido con el videojuego, pero no fue así. Y me entristece la verdad mucho como el fandom porque es un videojuego y no hay gran importancia, pero las personas de verdad son muy malas solo por querer opinar cualquier cosa que tengan en la cabeza. Hablando ya más de la serie, creo que es una muy buena serie. De nuevo, como los detalles que se le pusieron a la primera, siento que no están en la segunda. Y yo honestamente hubiera esperado más tiempo para ver esta historia. Y hay cosas en las que siento que el cambio de narrativa funciona muy bien. Pero honestamente yo pensé que iba a ser distinto a como lo habían hecho en el juego. Me preocupa un poco, bastante, que Neil Druckmann ya no va a estar involucrado en la tercera temporada. Confío mucho en Craig Mazin, pero creo que quien tiene bien la visión de esta historia es quien la creó, simplemente. En el número 4 voy a poner parte de una temporada porque acabo de ver la segunda parte y aún no termina la temporada. Entonces, creo que saben de qué estoy hablando. Voy a poner en el número 4 Stranger Things 5, parte 1. Creo que estos últimos 3 capítulos pudieron haberse resumido en un episodio de 1 hora y media, no en 3 capítulos más. Creo que son cosas que extienden demasiado o que crean problemas de más o que crean estas epifanías que de repente tienen los personajes. Me gustó mucho la conexión que hay de nuevo con Dustin y Steve, pero honestamente me gustó más la primera parte. Sobre todo para las personas que son super fans y han ido a ver la obra de teatro, creo que los primeros 4 episodios funcionaron muy bien. Te dejan con muchas preguntas, pero te dan suficiente acción y suficiente progreso en la historia para poder continuar viendo la serie. En el número 3 está Daredevil Born Again. De nuevo una serie que yo esperaba mucho. Sí es una amalgama de 2 mundos muy distintos y sí se siente así. Por eso también no está como más arriba. Tiene sus fallas, 100%, pero creo que al final funciona y al final creo que sí me tiene muy emocionada con ver de nuevo a este personaje y verlo convivir con otros personajes del MCU que ya conocemos. En general creo que funciona. Hay ciertas cosas que también no me encantan, que es algo que me dijo mi hermana, como ella no vio en realidad las primeras versiones de Daredevil. Me decía que ella sentía que había muchas cosas que había como violencia solo por haber violencia. Comprendo, creo que en el momento decía como no, así es Daredevil.
pero sí creo que hay momentos en los que es como, es demasiado, ¿no? Sí sucedía, pero no era ni tan gráfico ni tan constante, creo. Pero en general estoy muy emocionada por las siguientes temporadas porque ya es un equipo unido con una visión concreta. En el número 2 está una comedia que si no han visto de verdad tienen que verla, Abbott Elementary. Creo que no hay alguna temporada que yo diga como no me gustó tanto. Sí hay algunas que son mucho mejores que otras, pero es una muy buena serie y creo que los personajes se han mantenido bastante fieles a quienes son y los amo mucho a todos. Esta comedia es un documental falso tipo The Office, pero sucede en una primaria de Atlanta. Y sigues a los maestros y los maestros son en realidad los principales, pero en general es esta dinámica en este grupo de profesores, tanto con sus alumnos como con el gobierno y entre ellos, y la verdad es que es muy, muy interesante. Tal vez no suena como muy interesante porque como en una escuela, pero se los juro es muy divertida. Antes de decir el número 1, también tengo 2 menciones honoríficas. La primera es The Bear. Hubo un libro que leí este año que hizo que viera esta serie de forma muy distinta y la verdad es que la última temporada, de nuevo, creo que no es tan buena, pero la serie en conjunto funciona muy, muy bien. Esa temporada me gustó mucho más que la anterior. Y la otra es It, Welcome to Derry, porque me encanta cómo están expandiendo el universo de It y el universo en general de Stephen King, porque si ya la vieron saben que es en general Stephen King. No está en el top porque también hubo ciertas fallas hacia el final de la temporada. Los 2 últimos episodios yo sentí que había cosas que simplemente no iban con la historia. Estaban o muy rebuscadas o los personajes se vuelven demasiado tediosos, que es muy distinto a los personajes de la original. Entonces por eso no está en el top, pero la verdad es que está muy buena. Y en el número 1 está Andor porque wow, qué serie tan perfecta. No veo ninguna falla en esta historia. Lo he estado pensando sobre todo cuando estaba haciendo esta lista, como yo quiero decir como que no me gustó y es que no. Creo que el contexto social y político en el que estamos actualmente hace que sea todavía más relevante y que te pegue todavía más. Las actuaciones son increíbles todas, la historia es buenísima, los sets, los efectos. No hay algo que yo diga como ahí les falló. Y creo que el ver esta historia completa terminando con Rogue One es un testamento de que es una muy buena serie porque no se siente como eso no iba tan bien con el personaje. Yo espero que ganen muchos premios ahora en los Emmys. Ahora voy a pasar a mi top 5 de musicales. Voy a empezar con el más reciente, que fue Tina. Tina vino como el tour de Estados Unidos de Broadway. No son los actores de Broadway, pero es un cast muy bueno que está básicamente aprobado por el equipo de Broadway y que va por todo Estados Unidos en tour. No creo que no está más arriba este musical, no porque no sea bueno, pero porque no conecté tanto con él como me hubiera gustado. La escenografía, los vestuarios, los actores son increíbles. Creo que personas que tal vez vivieron con la música de Tina mucho más se pueden relacionar y les puede gustar mucho, mucho más. Pero la verdad es que las voces me impresionaron muchísimo. Entonces, en el número 4 está Cabaret. Yo vi Cabaret en el Teatro de los Insurgentes. Me parece que en agosto o septiembre, no recuerdo bien. Fue una experiencia que también quería vivir porque en Inglaterra y en Broadway también había sus producciones propias de esta obra y quería ver qué tal estaba montada aquí en México. Creo que también el entorno social y político me llamaron mucho a ver este musical y la verdad es que sí te apretuja el corazón muy feo, pero todas las actuaciones fueron muy muy buenas. Me tocó un muy buen cast ese día. Toda la ambientación del teatro incluso lo hicieron muy muy bien, estuvo muy bien hecho y lo disfruté muchísimo también. En el número 3 está Moulin Rouge porque también vino en el tour al Auditorio Nacional. Honestamente el auditorio no se me hizo el mejor lugar para hacerlo. Originalmente yo decía como sí está increíble porque el espacio que tienen para el escenario está mucho más grande. Ya después como audiencia no se siente tan bien y les voy a decir por qué. Moulin Rouge es un poco más íntimo y siento que el ser un espacio tan grande para la audiencia se pierde un poco esa conexión. Habiendo dicho esto, está en el número 3 porque la producción es
buenísima. Yo vi esa producción en un teatro fijo en el West End y la escenografía es idéntica. Los efectos que utilizan de cambios de vestuario, de cambios de escenografía, todo lo trajeron. Los vestuarios también están impresionantes. A pesar de que es mi musical favorito, el cast que había antes creo que no era el mejor en términos de química, pero hubo un cambio de último momento para la Ciudad de México y vino John Cardoza. John Cardoza es de los Christian de Broadway en Nueva York. Entonces la calidad de actuación simplemente creo que es la experiencia un poco. Y esto lo estoy diciendo porque en realidad la Satín que estuvo con él no fue mi favorita. Creo que le falta mucha confianza en sí misma. No sé si falló algo por ahí. Y también la química con John, sí, un poco extraña y la química, y también por eso no está más arriba, porque si no estaría mucho más arriba. Solo quiero decir que escuchar a Roxanne siempre con un actor de un cast oficial es una experiencia religiosa. En el número 2 está The Great Gatsby. Fui a ver esta versión de Gatsby a Londres, al West End. Estuvo por una temporada muy corta durante el verano y la verdad es que quería ir sobre todo porque el cast que tenían era muy poderoso. Juntaron básicamente de los mejores actores que tiene The West End para hacer esta adaptación. Y además hicieron el debut en West End de Corbin Bleu. Entonces tenía que ir a ver esto. Lo puse en el número 2 por esto, exactamente, por este cast, por la escenografía, por la producción. Creo que está muy muy bien hecha, pero ya hablaré también en los libros un poco más. No es una buena adaptación de Gatsby. Ciertos personajes como para hacerlos más modernos o más humanos. Y el punto de Gatsby era que había muchos personajes que no eran humanos, que eran muy malos. Con Gatsby sobre todo y con Nick también. La verdad aquí lo que resalta más para mí es Corbin Bleu como Nick. Haber leído el libro y después verlo en el escenario, yo se lo dije cuando lo conocí porque lo pude conocer. Fue como si Nick saliera de las páginas y estuviera ahí en el escenario cantando. Fue increíble. Amber Davies como Jordan, también increíble. No sé cómo tiene tanta energía. Wow, su personaje, me enamoré de ella. Y sobre todo también Corbin y Jordan juntos. Increíble, increíble química. Y número 3, también una de las razones por las que he ido a Londres, Jamie Muscato como Gatsby. Creo que tiene este misterio suficiente, pero también el encanto, pero también esta parte más oscura que creo que conocemos más en Jamie. Y junta todo muy bien en este personaje. Sucede algo, si no conocen Gatsby no se los voy a spoiler, pero sucede algo hacia el final. Y fue muy doloroso, muy muy doloroso. Ese shock del momento, como yo sabía que iba a pasar, pero aún así la forma en la que lo hacen, sobre todo en la versión de West End, porque en Broadway es distinta, la versión de West End fue mucho más impactante ese momento y todo el mundo incluso fue como hizo como este gasp en el momento. Aquí no hay menciones honoríficas porque solamente vi 5 musicales, pero en el número 1 está Waitress y simplemente voy a decir que fui a ver 2 veces esta obra y me quedé con ganas de verla más veces. Una producción 100% hecha en México con adaptaciones por un equipo muy bueno y que sabe mucho de teatro musical y que ama mucho el teatro musical y también de la mano de los escritores originales tanto de canciones como de libreto. La escenografía también muy bien hecha para hacer en un teatro de México que son más pequeños y que no están hechos para obras de este tamaño. Las actuaciones también increíbles, todos los premios que se llevaron este año súper bien merecidos. Y de nuevo las voces, Dios, qué voces. Espero que Playhouse haga más producciones de este estilo porque de verdad nos están acercando a una calidad de teatro muy muy buena y lo mejor es que es hecho aquí en México con actores mexicanos, con productores, con diseñadores, con vestuaristas, con maquillistas mexicanos y creo que eso es lo más importante de cómo debe de ser el teatro en México. Voy a pasar rápidamente a videojuegos porque aunque no es algo de lo que he hablado mucho en mi perfil, es parte de mis gustos. Y este año creo que se enfocó en multijugadores que se pueden completar muy bien aunque juegues solo. Primero voy a empezar con Jedi Fallen Order porque al fin terminé este juego.
Creo que la razón por la que no había terminado este juego es porque me gustaba mucho y genuinamente no quería terminarlo. Y me gusta muchísimo el personaje de Cal Kestis. Los personajes nuevos que introducen en esta historia se me hacen muy muy buenos y yo por siempre voy a estar rezando para que los traigan a live action y que puedan ampliar sus historias también a la pantalla grande o por lo menos en una serie. En el número 4 está House Flipper, que a mí me gusta muchísimo toda esta parte de interiorismo, de decoración, de limpieza, como que son cosas muy cozy y muy sencillas de hacer cuando lo único que quieres, como yo llevo los videojuegos, que es un poco apagar tu cerebro después del trabajo. Y House Flipper simplemente es perfecto para eso. En el número 3 está Phasmo, un poco similar a el resto de los juegos, pero creo que este está en el número 3 porque no es tan sencillo jugarlo tú solo. Sí tienes una gran ventaja. Cuando digo gran, es gran. Sí se siente mucho la diferencia cuando juegas solo a cuando juegas en equipo, porque la dificultad es muy grande cuando juegas solo. En número 2 está Peak. Creo que este juego también fue muy bueno. Es muy divertido verlo con multijugadores, pero es mucho más divertido cuando logras tú llegar solo al pico. Es muy tierno, es de estrategia, es de sobrevivencia porque tienes que administrar tus recursos. La verdad es que creo que tiene todo para ser un juego muy muy divertido y sí lo he jugado mucho más de lo que pensé originalmente que lo iba a jugar. En el número 1, y es el juego que más jugué este año, está Repo. Repo por su facilidad también de jugarse solo, pero creo que también esta parte de poder agregar mods es muy divertido. Había momentos en los que ya era súper tarde y yo, pero puedo hacer un nivel más. El problema es que mientras más vas avanzando, los niveles se van haciendo más grandes y entonces tardas más tiempo en completarlos. Me gusta limpiarlos al 100%. Y finalmente voy a pasar a hablar de libros. En libros hay algunos que están en empate. En lo que sería el número 5 están Strange Houses y El gato que amaba los libros. Dos autores japoneses, pero dos libros muy muy distintos. El gato que amaba los libros me dejó pensando mucho en la cultura alrededor de los libros especialmente. Y creo que pueden ver que me dejó pensando en varias cosas porque tengo varios post-its aquí en el libro. Es un muy buen libro, creo, para poder adentrarte a la forma en la que escriben los japoneses, porque sí tienen un estilo muy particular y que a veces es cansado, tedioso, pero este es muy distinto. La parte de fantasía y de aventura creo que hace que sea un pacing mucho más rápido a lo que usualmente son los libros japoneses. Y Strange Houses yo lo compré originalmente porque vi mucha conversación en redes sobre este libro y sobre este autor y la verdad es que sí me gustó. Creo que no concuerdo con el resto de las personas que dicen que es muy interactivo. Creo que para mi gusto le falta interactividad, pero sí es un muy buen libro que creo que sí está cambiando un poco la forma en la que se cuentan las historias de terror. Y quiero leer el otro libro de él que es Strange Pictures. Es muy fácil de leer. Sí ayuda obviamente que tiene imágenes y que tiene los planos, pero es verdaderamente rápido de leer. Empatados en el número 3 están otros dos libros muy distintos, El Gran Gatsby y Nocturno. El Gran Gatsby lo leí porque iba a ver la obra y necesitaba entender, más allá de haber visto la película, necesitaba entender muy bien el material original de esas dos adaptaciones. Y creo que puedo decir que El Gran Gatsby actualmente no tiene una buena adaptación. Espero que eso cambie cuando Florence Welch haga su musical. Yo tenía mucho recelo de leer clásicos, sobre todo porque tenemos esta idea de que los clásicos son aburridos. Siempre quise leer este libro porque había escuchado grandes cosas y sabía que me iba a gustar, pero no sabía qué tanto me iba a gustar. La verdad es que es un libro que creo que también por el entorno social es muy fuerte leerlo. Esta parte inhumana que tenemos y con tan poca empatía en la que vivimos en el mundo, creo que se refleja mucho y sobre todo los medios, la parte de los medios involucrado en esto es muy sorprendente. Sí, la parte de romance, pero creo que honestamente la parte de romance se queda de lado en lo que yo leí en este libro.
El Gran Gatsby no es un libro sobre amor. Sí está un romance involucrado y es esencialmente esta parte que lleva a la historia, pero no es la temática principal del libro. Es un libro sobre la sociedad, sobre las apariencias, sobre la fama y sobre el dinero y sobre los excesos. Y creo que eso es la palabra clave también para describir este romance, como los excesos. Y me gustó muchísimo y tampoco pude dejar de pensar en él por mucho tiempo. Y el otro libro que está empatado con Gatsby es Nocturno. Esta es una compilación de cuentos góticos de la British Library. Me gustó muchísimo porque la mayoría son de autores que no conocía y también son cuentos, incluso aquí vienen como un poco explicados sobre el autor. Son cuentos que son cuentos olvidados o cuentos que solamente fueron publicados en algún momento, pero son muy muy buenos. También me han dejado pensando en algunos. También tengo aquí algunos post-its para recordar ciertos momentos que fueron como muy impactantes de ciertos relatos. Incluso ya he contado un relato a un familiar porque de verdad me impresionó muchísimo. En el número 2 está Unreasonable Hospitality de Will Guidara. Este libro lo empecé por el trabajo, pero terminó siendo como una terapia en 2025 para mí. Hay muchos temas que tratan sobre sí el trabajo y la hospitalidad en un entorno laboral, pero tiene también mucha introspección para la persona que lo está leyendo. Entonces me gustó muchísimo, lo disfruté mucho. Y de nuevo la recomendación de The Bear aquí. Léanlo y vean la serie y van a tener un sentimiento mucho más intenso con ambos. También un libro que disfruté demasiado. Tengo incluso una libreta con frases muy importantes que me movieron mucho. Y también puedo decir que es de los mejores libros que he leído en mi vida y que me movió mucho y me genuinamente siento que cambié como persona mientras lo leí. Y en el número 1 está Amanecer en la cosecha. Yo nunca he leído un libro de los Juegos del Hambre en físico. Este lo compré después de haberlo leído. Siento que volví a mi ser de 13 años que leyó por primera vez los Juegos del Hambre y le abrió los ojos a lo que era el mundo real, lo cual es muy triste. No creo que haya actualmente un libro de los Juegos del Hambre que yo haya leído que es malo y genuinamente pienso que Susan Collins siempre regresa con un libro nuevo cuando tiene algo muy importante que decir para el mundo en el estado en el que se encuentra. Y este libro es 100% otro testamento de eso. Creo que además de ser un personaje que todos amábamos de los Juegos del Hambre, es una historia muy bien creada y es una historia que te da mucha más profundidad a un personaje que ya conocías. El hecho de que puedes regresar a los libros y ver momentos exactos que Haymitch dice de su pasado y verlos aquí, la verdad es que Susan tiene una atención al detalle impecable. Obviamente fue muy doloroso, pero obviamente estoy muy emocionada también por la película. Tengo más planes con los Juegos del Hambre para el siguiente año, pero eso ya les contaré en enero. Estos fueron todos mis top. Espero que el video no haya sido tan largo, no he visto cuánto tiempo ha sido, pero yo espero que hayan tenido un muy buen 2025 y por favor déjenme en los comentarios cuáles han sido sus tops o las cosas que disfrutaron más durante el 2025. Espero poderlos ver el próximo año también con más contenido aquí en YouTube, pero por ahora espero que tengan un muy buen fin de año y nos vemos en el 2026.